Buenos días, hermanas, qué bendición, o hermanos, no sé si hay varones, qué bendición poder reunirnos hoy otra vez. Ay, perdón, hermanos, pero yo generalmente lloro, entonces quedo así media congestionada. Qué bueno tenerlos por aquí. La verdad es que hoy es un sábado que el Señor siempre vuelve especial, ¿verdad? Se podría decir que todos los sábados son especiales con Él. Esta mañana, yo no sé quién vio la invitación, el tema era el corazón sincero trae liberación. Y pues les voy a contar, como siempre, ¿verdad? El Señor me da los temas porque yo soy muy preguntona, hermano. Yo a veces quisiera saberlo todo y pues sucedió algo en estos últimos días. Yo le decía al Señor, porque hay áreas en nuestra vida de las que a veces no logramos salir o que son recurrentes, que pasamos como un tiempo bien y de ahí otra vez, como que no lográramos cerrar los receptores. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo o qué me falta? Pues porque obviamente áreas de nuestra vida que cambiar son muchas, pero específicamente hay una o dos que siempre están en nuestra vida recurrentemente. Y pues obviamente, como yo siempre les he dicho cuál es mi área, ¿verdad? Fui con el doctor y pues obviamente tengo que volver a hacer el proceso y volver a pasar el desierto. Y ahora sucede algo que me llamó la atención, porque cuando estaba con el doctor me dijo, bueno, tiene todo descontrolado, obviamente es por el peso, ¿qué quiere hacer? Y a mí en el fondo me dio risa porque yo, pues si vine aquí, como que ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? Él me tiene que decir a mí qué quiero hacer. Entonces yo le dije, pues el tratamiento que tengo que hacer y me dijo, ¿pero usted quiere? Él nunca me había preguntado eso las veces anteriores, pero me sentí confrontada como, bueno, ¿pero de verdad quiere? ¿O va a ser otra vez temporal, verdad? Y ese día, pues obviamente le dije que sí quería. Voy a empezarlo el 18 de noviembre. Para las que no saben, pues es un médico, pero a mí lo que me enferma son los carbohidratos y el azúcar, no porque tenga diabetes ni nada, reprendo en nombre de Jesús, pero eso me descontrola todos los niveles de lo demás, hormonas y eso. Y entonces me manda una dieta así terrible, es un desierto. Y yo le dije sí, pero cuando ya pasó, ¿verdad? Ya venimos a la casa y todo, me quedé pensando y me dijo el Señor, hay una diferencia entre lo que vas a hacer ahora y lo que hiciste antes, la primera vez que hice esto. ¿Cuál? Le dije, si en las dos me voy a morir de hambre. Me dijo que ahora tú decidiste hacerlo. La vez anterior dije sí, pero no sabía que me estaba metiendo. Esta vez dije sí, sabiendo a qué me estoy metiendo. Entonces yo le dije al Señor, porque hay áreas en nuestra vida que uno se mete a cambiar y uno dice, sí, yo ya no quiero ser así. Y vuelve otra vez como me pasó a mí con este, ¿verdad? Pero la vez anterior que yo llegué enferma, o sea, enferma de que no me podía mover, de que no me podía parar, de que no me podía ni siquiera bañar sola. Y esta vez no, esta vez fui porque pues tenía un descontrol, pero todas mis facultades están bien, no fui obligada por la circunstancia de enfermedad, no. Hoy fui yo voluntariamente buscando una solución, sabiendo que era volver a pasar el desierto. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ir entendiendo en la vida cristiana que van a depender mucho del corazón. Y por eso el tema es el corazón sincero trae liberación. Quiere decir que a veces nuestro corazón no es sincero y entonces no hay liberación. Yo estoy declarando que este va a ser el último desierto que paso así por esta causa. Y quiero que vayamos a Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
teniendo vuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Primero es bien importante, en plena certidumbre de fe. Pareciera que es contradictorio porque algo que se cree por fe es de algo que no tenemos certeza tangible. Pero por eso es bien importante ver que aquí dice en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con una fe plena. O sea, yo no puedo decir, sí, sí le creo, así puro el chavo, ¿se acuerdan? Sí, sí lo hago, no, sí le creo, pero en el fondo el corazón no es sincero. El corazón está dudando. ¿Se acuerdan cuando leímos Job? No me acuerdo si era 11:13 o 13:11, que decía, si vienes con un corazón no dividido. Un corazón no dividido es un corazón sincero, un corazón en plena certidumbre de fe, confiado, entregado, rendido. Y luego dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? ¿Usted se acuerda que le decía, la conciencia te está, no redarguyendo, no decíamos, sino como que la conciencia, ¿verdad? Te entró y te está diciendo que hiciste las cosas mal. Pues un corazón purificado de mala conciencia es cuando hemos logrado salir de las malas intenciones. Podemos caer, podemos pecar, podemos cometer errores, pero la intención profunda de nuestro corazón no es mala, o sea, no hay maldad adentro. Muchas veces nuestro pecado, pues obviamente nos contamina, nos ensucia, pero un corazón con mala conciencia es un corazón que no le importa pasar sobre los demás. Ahí podríamos hablar de muchas cosas. Egoísmo, amor al dinero, egocentrismo, son muchas las cosas que pueden traer un corazón lleno de mala conciencia. Pero aquí lo que nos dicen es que tenemos que llevar un corazón purificado de mala conciencia, toda la mala intención, toda esa maldad con la que uno puede obrar intencionalmente debe desaparecer de nuestro corazón. Ahí empezamos a ver una diferencia entre el ser humano que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. El ser humano que no tiene a Dios se le va a tolerar o se va a entender que pueda tomar decisiones o hacer obras u obrar pensando en su propio beneficio aunque pase encima del otro. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, pues si no tiene a Dios, no tiene su corazón purificado de mala conciencia. O sea, en realidad él está consciente que necesita pasar sobre el compañero de trabajo para conseguir el puesto, pero el fin justifica los medios. Eso dicen en el mundo. Entonces, si el fin es que yo prospere, pues que caigan todos a mi alrededor hasta que yo llegue a donde yo quiero. Pero ese es un corazón de un hombre o una mujer sin Dios. Cuando nosotros ya estamos en Cristo, nosotros no nos podemos permitir ese tipo de sentimientos o esa manera de pensar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nuestro corazón no está purificado. Entonces vamos a ir, digamos, a la primera parte. ¿Puedo tener un corazón sincero, lleno de una mala conciencia? Yo pienso que no. Y le voy a decir por qué. Porque cuando hay una mala conciencia, yo voy a poder justificar mis pecados y mis acciones incorrectas. Yo no me voy a arrepentir ni voy a llegar así con el corazón abierto, y ahora vamos a ver ejemplos porque el Señor me habló hasta con personajes bíblicos. Porque mi corazón cree que mientras yo pues haga algo para mejorar yo, se me permiten ciertas cosas. No está tan malo. Ese es un corazón todavía con mala conciencia, que sus intenciones no han sido transformadas. Las intenciones del cristiano siempre deben anteponer el bienestar general,
¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, yo debo ganarme mis ascensos por mi buen trabajo, no por señalar los errores de otros. Entonces, mi trabajo es el que tiene que dar testimonio de lo bueno o mal trabajador que yo soy. Pero que yo venga con el jefe y le diga, fíjese que la fulanita se fue a las 2 de la tarde. La menganita no hizo nada hoy. Estuvo en el celular, yo creo que no. Perdóneme, pero eso es estar señalando para yo quedar bien y yo conseguir una posición, tal vez ni siquiera de dinero, sino una posición como la oreja del jefe. Eso es un corazón mal intencionado. Yo debería de ver a los demás y mejor les hablo. Mira, no estés hablando tanto por celular porque te van a regañar y después te van a llamar la atención. Si me contesta mal y me dice, sí, ¿qué te importa? Ok, pero yo hice lo que debía hacer, hacerle ver que tiene que mejorar. No fui y le puse el dedo con otra persona. Esto es solo un ejemplo para que usted me entienda que es tener un corazón con mala conciencia. Y después dice, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Se recuerdan cuál es el agua pura? Sí, pastora, la regadera. No. El agua pura de la palabra. Lo único que limpia nuestro cuerpo, y usted ahorita le voy a explicar por qué, es el agua pura de la palabra. ¿Por qué? Porque yo oigo una enseñanza que me dice que es correcto, que es incorrecto, y yo empiezo a guardarme completa, pero eso incluye mi cuerpo. No sé si alguien más tiene mala señal de internet. Eso incluye mi cuerpo apartado del pecado. Entonces, el agua pura de la palabra va a limpiar inclusive mi cuerpo. Y eso es lo que nos dice, no sé si no me acuerdo si les di la cita, lo que nos está diciendo aquí Pablo, creo que fue Pablo, que nuestros cuerpos tienen que ser lavados con agua pura. Entonces sigamos aquí, vamos a Colosenses 3, 22 al 23. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Si se dan cuenta, aquí está hablando de lo que les estaba yo diciendo. Yo voy a esforzarme porque vean que yo soy el que trabajo, yo soy el que hace, y entonces yo quedo bien con los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, ¿qué es un corazón sincero? Un corazón lleno del temor a Jehová. Ese temor reverente, no miedo, temor. Y en el diccionario normal busqué la palabra sincero y dice que habla y obra según lo que piensa realmente, sin mentir ni fingir. Y ese es el problema que nosotros podemos tener para poder alcanzar el proceso de un corazón sincero. Que preferimos mentir y fingir para que todos crean que somos buenos. Eso es lo que creemos que nos conviene. Pero la realidad es que no es así. Porque como lo hemos visto muchas veces antes, el Señor lo que va a escudriñar es el corazón. Y ahí nadie va a poder esconder nada. Ninguno de nosotros va a poder venir y voy a enseñarle al Señor solo un pedacito del corazón y el otro lo escondo. Eso es imposible. Porque Él está adentro. Y cuando Él está adentro, va a pesar, va a discernir, va a escudriñar y va a encontrar lo que haya. Entonces, por eso, volviendo al tema, vamos a entrar a lo que es un corazón sincero. Dice, temiendo a Dios y todo lo que hagáis, sigo en Colosenses 3, 22, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor
y no para los hombres. ¿Por qué como para el Señor? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces voy a hacer algo bueno y el Espíritu me confronta y me dice, ¿para qué? O sea, pero es que voy a ayudar. Sí, pero ¿para qué? ¿Estoy pensando en la otra persona o estoy pensando en que me voy a ganar el amor, el cariño o la buena voluntad de esa persona a la que voy a ayudar? Si lo hago así, el motivador es incorrecto. Cuando uno ayuda, cuando uno da, tiene que ser pensando en la persona que tiene la necesidad. Discúlpame que se lo explique tanto, pero es bien importante que usted me entienda que es un corazón sincero, sin fingir, sin aparentar, un corazón que se muestra tal cual es. Ahora, claro, no es que usted vaya a venir y con todo el mundo usted le va a enseñar hasta lo más profundo y feo de su corazón. No. Obviamente la educación que nos han dado, yo no he logrado perdonar a este hermano que me dijo una grosería, entonces le voy a hacer pesada todo el tiempo. No. Uno por educación, pues ni modo, se hace el loco y saluda y es amable, pero nuestro corazón todavía está dañado. Entonces, ¿cómo un corazón sincero me va a traer liberación? Y quiero que vayamos a Isaías 6:1. Primero les voy a contar. Isaías es uno de los profetas primarios. Se cree que profetizó o su periodo duró casi 50 años. Y fue un profeta que habló con reyes, que Dios lo envió, que vino. O sea, fue un profeta de verdad de los admirables. Pero como todos los siervos de Dios que pasan procesos, a Isaías Dios le hablaba y en esta ocasión en Isaías 6:1 le dio una visión y yo quiero que leamos la visión. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. O sea, ¿dónde estaba Isaías en ese momento mientras él tenía la visión? Parado delante del trono de Dios. O sea, esa fue una visión sobrenatural. Dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Así es como lo describe porque ha sido impresionante. Y la orla de su manto llenaba el templo. Solo imagínense eso. Por encima de él había serafines, son ángeles, es un tipo de ángel. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y aquí es donde quiero que ponga atención. Isaías está delante del trono de Dios, teniendo una experiencia sobrenatural. Y dice, y se estremecieron los cimientos, o sea, tembló, de los umbrales de la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire lo que es un corazón sincero delante del trono de Jehová. Padre Santo, tú que eres hermoso, precioso, sublime y poderoso. No. Ay de mí, porque perdido estoy. Fue lo primero que Isaías dijo delante del Señor. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Lo voy a impresionar con mi vocabulario bíblico. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, pastor, yo me desmayo. ¿Y si no se desmaya? ¿Qué le diría? No, yo le empezaría a echar todas las flores. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Que hablaba con Dios todo el tiempo, que recibía profecía todo el tiempo. Ay de mí, porque perdido estoy. Esas fueron sus primeras palabras. Y nosotros, que perdóneme hermano, pero no le llegamos ni a las chancletas a Isaías. Nos damos el lujo
de llegar delante de la presencia, Padre. Yo sé que tú me has ungido, me has llenado, me has usado. Yo sé que soy tu hijo y que no hay nada, o sea, que los ángeles me envidian y Satanás también. ¿Por qué? A veces nosotros queremos impresionar a Dios y por eso muchas veces no somos libres. Y dice, pues soy hombre de labios inmundos. Eso es lo que reconoció Isaías delante del trono de Dios. No, Señor, pero mira, pues, mira todo lo que yo hago, mira cómo te sirvo, mira lo que mira cuántos se han convertido gracias a que yo te he servido. ¿Cómo pretendemos de verdad que nuestra vida sea transformada si cuando estamos delante de su presencia se nos van a andar dando nuestras credenciales como que si Dios las necesitara? Dios nos conoce por dentro y por fuera. Dios sabe lo que hacemos a plena luz y en lo oculto. Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasó con Isaías? Que como él sí conocía a Dios, lo primero que dijo fue: mejor voy a arrepentirme y a declarar mi pecado. Dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Nosotros nos podíamos imaginar a una persona vulgar para hablar, que Dios la usara para profetizar y la llevara delante de su trono. Usted conteste. Solo imagínese que viene uno y le dice: ay, es que yo profetizo. Y usted lo oye hablar y dice: ay, usted tiene labios inmundos. ¿Qué va a andar profetizando en nombre de Dios? Pues ese era Isaías. Y si viene un hombre así, nos dice que se presentó delante del trono de Dios, menos. Primero le quiero desarraigar algo de su alma, de su corazón y de su mente, porque eso no es cierto. Dios usa a los santos. Mentira. Dios usa a los más elevados espiritualmente. Mentira. A mí aquí me molestan y siempre me dice: ay, deténganme que me elevo, pero no es cierto. Yo sé los pecados que tengo. Es más, yo hasta hablo de ellos con usted cuando tengo que hablarle. Porque ¿de quién más le voy a hablar sino de mí? Pero que Dios me usa en la profecía, sí. Y no es por santa. Ni mucho menos porque no hay nada, ningún error ni ningún pecado en mi vida. No es cierto. Isaías había profetizado, lo llevaron delante del trono de Dios, pudo ver dónde él estaba, pudo ver a los serafines, describir el lugar, y ahí lo primero que hizo fue mostrar con un corazón sincero lo que había dentro de él. Ay, pobre de mí. Porque soy hombre de labios inmundos y como ya había Dios, de plano que me voy a morir. Y me voy a morir con los labios inmundos. ¿Qué creen ustedes que Dios hizo? Lanzó fuego, lo consumió y se desapareció Isaías. No. Termina Isaías de decir eso y en el 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar. ¿Qué altar, hermano? ¿Del altar que tenía Isaías en su casa? No. Con un carbón encendido del altar de Dios. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Cuál fue la consecuencia de que Isaías se presentara con un corazón sincero delante de la presencia de Dios? Su liberación. Le quitó la iniquidad y le limpió el pecado. A la pastora: pero ¿será que hizo una oración así sublime? No.
dijo, Señor, de plano que ahorita me vas a consumir porque soy inmundo de labios. ¿Y Dios qué hizo? Límpielo y quítenle la iniquidad. Entonces, aquí fue donde nació el título. El corazón sincero trae liberación. Y ojo, no una liberación porque una mujer o un hombre me impuso la mano. Una liberación porque Dios dio la orden. A Isaías no llegó otro profeta ni otro siervo, le impuso la mano y entonces fue libre. No. A Isaías Dios lo llevó a su presencia. Isaías abrió su corazón, sacó su pecado y Dios dio la orden. Quiten su iniquidad y limpien su pecado. Un corazón sincero delante del Señor me va a traer libertad. Pero no es para los santos solamente el tener las visiones y el profetizar. Por eso es que el Señor dice, mire, juzgue la profecía y no al profeta, porque es un hombre y va a ser pecador y va a tener algo inmundo. Entonces usted mire si la profecía es mía o no. Si es mía, tómela, si no, deséchala. Porque al final los vasos que él usa para profetizar siguen siendo hombres, o seguimos siendo hombres, con pecado, con áreas, con almatismo, como Isaías. Pero nosotros tenemos que aprender que al Señor no le tenemos que demostrar nada. Él todo lo sabe. Lo que nosotros le tenemos que demostrar al Señor es que tenemos un corazón sincero y que reconocemos nuestro pecado delante de su presencia. Cuando yo vengo delante del Señor, Él me da la oportunidad de entrar y pierdo el tiempo hablando tonterías. Salgo de su presencia y yo, ay, qué rica sentí la presencia, sí, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque no entré con un corazón sincero. Entré para impresionarlo con mi superoración. Sí, miren, a mí cuando a veces alguien imita como yo oro, yo es una manera en que yo he ido desarrollando orar, no es porque alguien me dio, a ver, punto número 1. Yo sigo lo que el Señor Jesús dijo, Padre, a eso sí. Le doy gracias, sí. Le doy la gloria y le doy la honra, sí. Pero después, cada quien va a usar el vocabulario que tiene. Miren, yo cuando me he tenido que postrar, yo me postro y no van a creer que le digo, Padre Santo, hermoso, precioso, tú que reinas en todos los universos. Claro que no. Yo me tiro al piso y le digo, Señor, límpiame, porque de verdad, por ejemplo, cuando algo me enoja mucho y se los he contado, y no quiero pecar y no quiero tener esa inmundicia en mí, yo subo a mi cuarto, me encierro en mi baño, me tiro al piso y lloro. Y le digo, tengo ganas de agarrar a esta persona y sopapear, porque es lo que hay en mi corazón y lo tengo que sacar para que Él me limpie. Ahora, no voy a ir con la persona y decir, mira, tengo ganas de sopapearte, pero como soy cristiana, no, porque ahí no edifico ni me sirve, ahí solo peco más. Entonces nosotros tenemos que entender que el corazón sincero es el que nosotros tenemos que llevar delante del Señor con todo el pecado, la iniquidad. Y ahora entienda la misma cita de Job. Si vienes a mí con un corazón no dividido y extiendes tus manos y en tus manos hay iniquidad, yo la quitaré. Pero ¿por qué quita la iniquidad? Porque el corazón con el que la persona llega es sincero. Hermanos, si usted se ha ido a ministrar, ha roto iniquidades y no pasó nada, pueden ser dos cosas. Que usted incumplió algunas de esas recomendaciones que da Hebreos 10:22. Corazón sincero, fe y purificación de mala conciencia. Bueno, y el cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué quiere decir? Corazón dispuesto, abierto, honesto, tener fe, creerle a Dios, haberse sacado, pedirle al Señor que su Espíritu Santo saque la mala conciencia y todas esas malas intenciones de mi corazón y que su palabra me haya empezado a redarguir para apartarme completa, hasta aún mi cuerpo, del pecado.
Pero si yo quiero que pase como que si fuera una varita mágica, voy a ir con la pastora, que ore por mí, y en el nombre de Jesús toda la iniquidad se fue. Eso no pasa. Aquí es de adentro hacia afuera. Si hay iniquidades en nuestra vida que no han sido limpias verdaderamente y que se repiten, es porque no lo hemos pedido con corazón sincero. Y ahí me voy a volver a poner yo de ejemplo. ¿Por qué el cigarro me costó tanto? Porque el Señor me decía, tú no quieres. Y yo, sí quiero, padre, tú no quieres. ¿Cómo le voy a discutir yo a Dios? Si Dios me dice que yo no quiero, tengo que descubrir qué es lo que hay adentro. Entonces lo que él hizo fue que me mandó una crisis existencial en el trabajo. Y lo primero que hice fue correr a encender el cigarro. Y me dijo, ¿viste? Tú no quieres. Ese es tu refugio, no yo. Y entonces un día le lloré y le dije, sí, no quiero, pero quiero querer. Y ahí empezó mi proceso de liberación del cigarro. En ese proceso estoy con la comida, quiero querer. Y ahorita por lo menos ya intencionalmente tomé la decisión de meterme al desierto otra vez. Pero necesito ir con un corazón sincero. No quiero porque me encanta comer, pero quiero dejar de deleitarme en eso, o sea, que eso no sea mi deleite. Este es un proceso en donde uno tiene que abrir el corazón como la cebolla, que usted empieza a quitar toda esa cosa que envuelve, todo ese engaño, toda esa mentira, todo eso que no lo deja a uno entender que la intención del corazón no es la correcta. Pero eso no se puede hacer solo, eso se hace con el Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Isaías delante de Dios? Dios mismo. ¿Quién nos lleva delante de su presencia? Él, para darnos la oportunidad de abrir nuestro corazón con sinceridad y decirle la verdad de lo que hay. Este es mi pecado. Fíjense que Isaías ni siquiera pidió perdón, porque su arrepentimiento fue, ya estoy aquí y todavía tengo labios inmundos. O sea, ese arrepentimiento no fue de palabra, fue lo que brotó de su corazón delante de la santidad perfecta de Dios. Yo ya estoy muerto, porque con labios inmundos estoy viendo a Dios. ¿Y Dios qué dijo? Sí, mátelo. No, quítenle la iniquidad y límpienle el pecado. Y si ustedes siguen leyendo, es impresionante porque dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, un Isaías sin iniquidad y sin pecado. Heme aquí, envíame a mí. Y ahí Isaías subió de nivel. Ya había sido llamado, ya. Ya había sido escogido, ya. Pero aquí ya no era el profeta de labios inmundos. El profeta libre y sin iniquidad. ¿Qué hizo, pastora? Ayunó 25 días y fue hincado de aquí hasta China para que le perdonaran. No, un corazón sincero. Por eso dice el Señor, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. No, Señor, yo te prometo que voy a ayunar celular 2 semanas, pero permíteme subir de nivel espiritual. Mejor revise qué iniquidades y qué pecado tiene, postres y dígale, mire, así estoy. Ayúdame a querer cambiar, porque honestamente hoy no quiero, pero sí quiero hacer tu voluntad. Entonces necesito que cambies mi sentir y que me permitas querer lo que tú quieres, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Es una oración difícil porque los procesos por el que el Señor lo mete a uno para llegar a eso no son fáciles. Pero cuando uno se atreve es porque ya el Espíritu Santo empezó a trabajar en uno. Y aquí quiero que vayamos a otro personaje al que también Dios liberó.
Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 19:1. Y para mí siempre ha sido, pues, ni modo, ¿verdad? Por lo extraordinariamente sobrenatural, uno de los profetas antiguos que más me gusta, que es Elías. Imagínense qué chilero sería decir que baje fuego del cielo y que bajara el fuego así literal y que consumiera y que todo, porque es que eso fue lo que hizo Elías. Entonces dice, y Acab, usted se acuerda, Acab era el esposo, era el rey, esposo de Jezabel, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, de los profetas que Elías había matado. Elías conocía a Jezabel porque Jezabel profetizaba. O sea, Jezabel era una falsa profeta usada por Satanás que embaucaba a los profetas, los hacía caer y luego les quitaba la cabeza. Entonces, Jezabel ahora se había convertido en la peor enemiga de Elías porque Elías había matado a los profetas de Baal, que también estaban con Jezabel. Entonces dice, Elías, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, oiga esto, y pidió morirse. Ustedes saben que Elías era un hombre que vivía en la presencia de Jehová. Por eso es que él se sentaba, se burlaba de los profetas. A mí me encantaba esa parte porque les dice a los profetas de Baal, ¿qué será? Tal vez su Dios está en el baño y por eso es que no ha tirado fuego. Imagínense, o sea, ese nivel de no sé cómo llamarle, pero era así como, le gustaba contender, ¿verdad? Ese es su pinche Dios, ¿verdad? Pero cuando a él le dijeron que Jezabel iba a buscar, a él le dio miedo. Si a nosotros nos preguntan, ¿quién es más poderoso, Jezabel o Dios? Ay, hermano, ay, por supuesto que Dios, pastor. Entonces, ¿por qué corrió Elías? Y aquí es donde ustedes pueden ver a un hombre poderosísimo, con milagros gloriosos, que hizo bajar fuego del cielo, literal, en público. Humilló a los que seguían a Baal, humilló a los que adoraban a Jezabel, mató a los profetas de Baal y encima de todo mojó el lugar para que el fuego de Jehová consumiera el agua y encendiera el altar. Y le dicen que Jezabel lo va a ir a buscar y sale corriendo. Díganme si no pareciera como contradictorio. Bueno, ¿Elías estaba con Dios o no? Porque si estaba con Dios no debería haber corrido, ¿verdad? Que venga, ahorita la agarro y me la... No. Dice que sintió miedo. Miedo. Un hombre que hizo bajar fuego del cielo y respaldado por Dios sintió miedo. Y entonces dice, eso comprueba otra vez que los que hacen milagros o los que hacen prodigios no quiere decir que sean santos, para nada. Entonces dice que se puso bajo un enebro. ¿Usted sabe qué es un enebro? Creo que es algo así como un chiribisco. Y entonces dijo, basta ya, Señor, le estaba hablando a Dios, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, él ya se había considerado por el nivel espiritual y el nivel de milagros que manejaba y el nivel de relación con Dios que tenía. Ay, mis padres pobres, ¿verdad? Pero yo soy el ungido de Jehová. Ya él tenía un concepto de sí mismo arriba del que él debía.
Y este proceso lo llevó a darse cuenta y a reconocer que no era mejor, que también era un hombre con pecado, porque era un hombre de bajas pasiones, y eso lo vamos a ver después. Y entonces dice, el Señor envió un espíritu a muerte y lo mató. No, no dice eso. Dice, y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Qué hizo el Señor cuando Elías le abrió su corazón y le dijo, soy tan pecador como mis padres? ¿Lo desechó? No. ¿Le quitó el llamado de profeta? Para nada. ¿Le mandó espíritu de muerte y lo desapareció de la tierra? No. Envió un ángel, le envió comida y le envió agua. Le envió pan, figura de palabra, le envió agua, figura del espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ama al que tiene un corazón sincero delante de él. Y a esos rescata. Ah, pero ahí no dice que lo liberó. No, pero si usted sigue leyendo, Dios mandó a matar a Jezabel. Elías no tuvo que hacer nada. A Elías le dijo, ¿sabes qué? Ándate a guardar a otro lado y yo la voy a matar a ella. Y Dios mató a Jezabel. No fue Elías. Lo liberaron de las amenazas de Elías a través de otro. ¿No fue él el que fue a pelear? Dios le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo. Tú ya no vas a ser ese hombre de bajas pasiones y a tu enemiga la mato yo. Y mandó y la mató. Y la mató de una manera horrible. Porque dice que se desplomó, el cuerpo se partió en pedazos y los perros se la comieron. Entonces dice, comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Si ustedes se fijan, en el caso de Elías fue un proceso, no como en el caso de Isaías, que ahí un carbón encendido le quitó la iniquidad, le quitó el pecado y ya. En el caso de Elías no, en el caso de Elías fue un poco más largo. Y dice, lo tocó y le dijo, levántate, come porque es muy largo el camino para ti. Proceso. Se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cómo lo libró el Señor y cómo le cortó esa, porque ahorita vamos a ver por qué huyó de Jezabel, porque le tenía miedo, porque tenía más poder. No, ahorita vamos a ver por qué. Pero ese proceso que Dios llevó con él, que le da palabra y le da espíritu, y le da palabra y de su espíritu, y lo lleva a 40 días y 40 noches, figura de prueba, era para liberarlo de las garras de Jezabel. Santiago 5:14. Aquí les voy a explicar por qué les decía yo que Elías era un hombre de bajas pasiones. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. ¿Por qué huyó de Jezabel? Porque Jezabel le generaba a él una pasión que él no podía contener. Él dijo, si esa mujer se me acerca, voy a caer. ¿Por qué? Porque era un hombre de bajas pasiones.
Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, vas, la enfrentas y la vences. No, de las pasiones se huye. Lo mandó a un lado diferente y con Jehú y unos eunucos, que fueron los que Dios usó, mataron a Jezabel. Y Elías quedó libre. Eso que lo había atado a sus bajas pasiones, Dios lo mató. Y su vida fluyó en Cristo y fue arrebatado. Miren qué nivel de liberación. Porque en el caso de Isaías, que le sirvió al Señor como profeta, más o menos 50 años, dice la historia, lo que yo busqué, murió aserrado. O sea, lo partieron en dos a Isaías. Pero a Elías se lo llevaron arrebatado, ni siquiera vio muerte. A la pastora, pero si era un hombre de bajas pasiones, fue honesto con el Señor, llegó con un corazón sincero y Dios se encargó de limpiarlo y de librarlo. Aunque tomó un proceso más largo que el de Isaías, su final fue mejor, porque se fue arrebatado e Isaías no. Pero volvemos a lo mismo. El que hace prodigios, el que profetiza, el que tiene visiones, no es porque sea santo. Dios sabe que escogió hombres. Lo que quiere son hombres con corazones sinceros. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque si se fijan aquí dice que Isaías al final, o sea, después de este proceso, oraba fervientemente y paraba la lluvia. Y volvía a orar y entonces llovía. O sea, se le dio la potestad inclusive sobre el clima. Pero eso no fue casualidad. Eso fue porque pasó el proceso. Fue honesto. Le dijo, mira, yo te amo, yo te sirvo, pero todavía tengo pasiones que me estorban. Mejor mátame para no caer. Lo que Elías quería era no caer. Lo que Elías quería era no sucumbir ante las pasiones que le despertaba Jezabel. Pero nosotros sabemos que esta persona nos desvía y corremos hacia la persona. Bien, dicen que el insensato corre hacia el pecado, ¿verdad? O el necio. Y luego tenemos un personaje que a mí me encanta porque yo dije, vamos a buscar uno del Nuevo Testamento, que hasta lo dejó escrito igual que Isaías y que Elías. Y ese es Pablo. Ustedes dirían, Pablo vio a Jesús. Bueno, sí, vio a Jesús, oyó a Jesús y así fue como lo llamaron sobrenaturalmente. Pero quiero que vayamos a Romanos 7:6. Romanos 7:6. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Quién está hablando ahí? No, Pablo de plano, no, pastor. Pues sí, era Pablo. Porque sin la ley del pecado, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Miren pues, dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo?
de un ajeno, no, está hablando de sí mismo. Y está diciendo, cuando me dijeron, no codiciarás, mi naturaleza empezó a codiciar. Es como le dice, no puedes salir. Entonces la gente se salía. Porque como les dijeron que no, se salía después de las 5 de la tarde, solo para probar. Y usted veía hasta filmaciones que hacían videos de gente viendo así en la puerta que no escuchaban y salían corriendo. Y la emoción de romper la ley. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿La ley es mala? No, la ley me está diciendo lo que es bueno. Pero el pecado que mora en mí, en el caso de Pablo, él dijo que era codicia, entonces empezaba a querer hacer lo que la ley le decía que no era bueno. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, ese que dijo, yo ya llegué. Ese que dijo, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, ese mismo. Aquí dijo que no era así todavía. Pero ¿qué era lo que él estaba haciendo? Él abrió su corazón y dijo, en mí mora el pecado. Y tengo un problema, que lo que me prohíben hacer, eso quiero hacer. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que Pablo dejó escrita en una carta que le escribió a una iglesia? Miren, hermanos, soy un pecador. Es un corazón sincero. Miren, tengo un problema, pero yo se los estoy compartiendo para que ustedes aprendan de lo que yo estoy viviendo. Todavía soy carnal, pero la ley sigue siendo buena. Aunque yo no quiera hacer lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es bueno es, aunque yo no lo cumpla. Este es un hombre que abrió su corazón a una iglesia para enseñarle algo. No se avergonzó, no quiso dárselas de súper santo, no escondió su pecado para que dijera, ay, súper apóstol. No, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y no lo quiero, pero lo que no quiero, eso hago. Y entonces seguramente la iglesia que leyó esto, que verdaderamente quería cambiar, dijo, entonces Pablo está en mi situación también, estamos en un proceso para poder dejar el pecado. Sí, igual que Pablo. O sea, no es, yo peco, qué barro. No, yo tengo que, cara de santidad, cara de que no mato una mosca. No, nosotros tenemos que ser transparentes. Claro, no le vamos a ir declarando nuestro pecado a todo el mundo, no estoy diciendo eso, a menos que, como en el caso de Pablo, de Isaías y de Elías, sirva para enseñarnos que al que es sincero, Dios le permite vencer el pecado. Al que reconoce que todavía es carnal, Dios le permite ser espiritual. No es aparentar ser espiritual para llegar a ser espiritual. No, aquí eso no aplica. Un corazón verdaderamente sincero trae liberación. El que no quiere ser honesto delante del Señor y sigue aparentando lo que todavía no es, no va a ser libre. Va a seguir viviendo en el pecado. Y dice, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese es Pablo. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué está diciendo? Señor, tú no has hecho nada mal, yo estoy haciendo las cosas mal. Lo que no me deja crecer, lo que no me deja avanzar, soy yo. No como, ala, Señor, pero si te sirvo, pero si hago, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no me cambias? Porque a veces esa es nuestra actitud. Entonces Él le dice, está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, igual que Elías que Isaías. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Punto. Ahí hay un espacio. Y el 25 pone: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿qué es lo que en medio de ese proceso de presentar todo el pecado, dijo, no, gracias a Dios yo tengo a Jesucristo, Él es el que me va a librar de esta muerte de pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, así estoy, tengo esto, y no logro vencer, pero yo sé que Jesucristo vino para que yo fuera libre. Libértame. Pon el querer y el hacer en mí. Ayúdame a querer hacer las cosas que a ti te agradan y aborrecer lo que tú aborreces. Pablo lo pasó. ¿Y sabe qué? Siga leyendo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo dijo este mismo Pablo. Ya llegué a la meta. Lo dijo este mismo Pablo. El mismo que en algún momento dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Porque Dios es misericordioso y sobre todo con el que es sincero. No pretendamos impresionar a Dios. Lo que dice la alabanza de Brunet, que dice, no tengo nada, como quien dice, para sorprenderte, nada, si tú lo conoces todo. Entonces no tratemos de impresionarlo, mejor seamos honestos, presentémonos y digámosle, este pecado tengo y no he podido salir. Y como dijo Pablo, seguramente, definitivamente, yo estoy mal y solo tú me puedes cambiar. Para eso está Jesucristo. Pero nosotros, no. La super santa, no. Ni vamos a ayudar a nadie porque nuestro testimonio no va a servir. Ni vamos a alcanzar nada porque el Señor no nos va a libertar. Para ser libres tenemos que ser honestos delante del Señor, con Él y con nosotros. No, yo no estoy mal, lo que pasa es que ustedes, yo no tengo espíritu de ira, lo que pasa es que me enojan. No, yo no es que sea egoísta, lo que pasa es que la gente es egoísta, entonces yo también. No, para justificar, 20,000 justificaciones. Pero la consecuencia va a ser seguir atados y cautivos. El que quiere ser libre tiene que ser honesto y presentarse delante del Señor tal cual. Esto es lo que hay. Y quiero terminar con este ejemplo que ya no voy a leer mucho, pero que me impresionó porque siempre lo usamos, obviamente para negativo, porque no estoy diciendo que su actitud fue correcta, pero al final consiguió lo que él quería. Y vamos a hablar de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás, era honesto hasta negativamente. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco y se subió. ¿Usted sabe qué? Jonás lo que hizo fue que Dios le dijo, vete al norte, y él se fue al sur. No le dijo, pero el mensaje era, no voy a profetizar. Ese es el mensaje de Jonás. Se subió a un barco y entonces el Señor, dice, desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Qué barco? En el que se quiso huir Jonás. Como si se pudiera huir de Dios.
Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. O sea, ese le dijo, no lo voy a hacer. Se subió a un barco y se durmió y dijo, no quiero. Ese fue honesto negativo. Pero aún así, Dios tuvo misericordia. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios, porque usted sabe que al final lo tiran al mar cuando descubren que es él el que había provocado la tormenta. Y en cuanto Jonás cae al agua, la tormenta se calma y Dios envía un pez. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás ahí ya había entrado a un proceso de arrepentimiento. En algunos casos, como Elías, pues lo mandaron a caminar 40 días y 40 noches. En el caso de Jonás, lo metieron entre el vientre del pez. En el caso de Isaías fue inmediato. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces Jonás clamó misericordia y Dios lo sacó. Y lo sacó en la playa de Nínive. Y ahí Jonás obedeció. Obedeció en contra de su voluntad, pero obedeció. No quiero sacrificios, obediencia quiero. Eso dice el Señor. Y en Jonás 4, por eso le digo que aquí es donde, a pesar de toda la mala actitud de Jonás, Dios le respondió lo que él no entendía. Porque viene Dios, perdona a Nínive, y dice que Jonás se desagradó porque Dios los perdonó y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Jonás 4, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Fue sincero Jonás con Dios o no? Sí. ¿Sabes qué me enoja? Que me mandas a dar una profecía, te arrepentís y los perdonas y me cae mal. Que seas tan buena gente con gente tan mala. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Entonces miren lo que hizo Dios. Y el Señor Dios dispuso que una planta, creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta que Dios hizo crecer así, para que le diera sombra y no tuviera calor, ¿verdad? Y esta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás. Y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Y aquí es donde Dios le responde a Jonás. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y que en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda,
y también muchos animales. ¿Qué fue lo que le enseñó Dios a Jonás? ¿A ti te enoja que ha desaparecido una planta por la cual tú no hiciste nada? Y tú quieres que yo haga desaparecer una ciudad con 120,000 personas que yo formé y con animales que yo también formé. ¿Cómo no iba a tener piedad Dios? Al final, en la historia de Jonás, Dios le respondió su duda. ¿Por qué te apiadas de los malos y me haces ir a dar una profecía que no vas a cumplir? Porque Dios los amaba y lo que quería era que se arrepintieran, no que se murieran. Por eso el Señor lo que quiere son cristianos con corazón sincero, que aunque sean como los de Nínive, o seamos como los de Nínive, que no lográbamos distinguir ni derecha ni izquierda, nos arrepintamos, seamos sinceros y Él nos perdone y nos limpie. Pero el único que va a alcanzar la verdadera liberación es el que llegue con corazón sincero, sin fingir, sin tratar de impresionar a Dios, porque no podemos, no tenemos nada que lo pueda sorprender, absolutamente nada. Solamente un corazón quebrantado y sincero. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Esa alabanza que cantamos, de verdad que no tengo nada para ofrecer, nada. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros? Te voy a ofrecer mi santidad. ¿Cuál? Si la santidad la da Él. Te voy a ofrecer todos mis talentos. ¿Cuáles? Si fue Él el que nos los dio. Ah, no, yo te voy a ofrecer este discurso que yo, porque yo soy súper inteligente. Eso también te lo dio Él. Por eso dice que escogió a lo vil y menospreciado del mundo para que no tuviéramos nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. Pero necesitamos que su Espíritu Santo nos dé un corazón sincero. Así que yo te quiero invitar esta mañana que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Que le pidas al Señor la capacidad de reconocer delante de su presencia que no somos nada, que lo que somos, lo somos por Él, que si vivimos, vivimos para Él, y que si morimos, para Él morimos, que no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, más que de su bendita misericordia y ese sacrificio que Él hizo para salvarnos. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás. Imagínate que estamos como Isaías, postrados delante de su trono, viendo lo sublime de su hermosura, viendo a los ángeles cubrirlo y adorarlo y decirle: Santo, Santo, Santo. Y tú y yo delante de Él, reconociendo todas las áreas de inmundicia que todavía tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te vengo clamando para que así como hiciste con Isaías, Señor, tú envíes ángeles con carbones encendidos para purificarnos, Señor. Reconociendo que todavía tenemos bajas pasiones, que todavía tenemos pensamientos muy lejanos a los tuyos, que todavía nuestro corazón tiene idolatría, que todavía nuestra fe no es absoluta para ti, que todavía tenemos vicios, adicciones, ataduras en la carne, Señor, como Pablo, que todavía tenemos labios inmundos, Señor. Yo te pido que tú vengas purificándonos, pero sobre todo que vengas dándonos un corazón sincero, que quites de nuestro corazón toda mala conciencia, Señor.
todas las malas intenciones, todo egoísmo, todo egocentrismo, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Aún los deseos, Padre, más profundos de nuestro corazón que van en contra de lo que tú quieres, Señor. Yo te pido que tú los vengas desarraigando. Que como a Isaías, ese carbón encendido, ese fuego de tu espíritu, Señor, venga consumiendo toda iniquidad. Padre, todas las iniquidades que aún no han sido consumidas en nosotros, yo te pido que tú las consumas con tu presencia. Que arda el fuego de tu espíritu en nosotros y nos venga limpiando y dejando blancos como la nieve, Señor. Yo anhelo con todo mi corazón, Señor, ser limpia delante de tu presencia y alcanzar ese nivel de santidad que tú nos estás pidiendo, Padre. A veces lo sentimos tan difícil, pero no depende solamente de nosotros. Nuestro corazón está aquí, Señor. Hoy te pedimos que hagas una obra sobrenatural. Yo te pido que la sangre poderosa de tu Hijo venga cambiando nuestro ADN. Danos tu naturaleza espiritual y mata, Señor, nuestra naturaleza carnal. Que podamos vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne. Que tu paternidad sea sellada, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor. Que aborrezcamos lo que tú aborreces y que amemos lo que tú amas, Señor. Oh, yo te vengo clamando para que tu paternidad sea una realidad. Cámbiame el apellido, Señor, si es necesario. Pero que yo pueda ser como tú eres y seguir los pasos de Jesús. Hacer lo que tú haces y hablar lo que tú hablas, Señor. Borra de nosotros toda vana manera de vivir. Borra de nosotras, Señor, todo pecado de carne. Y haz una obra sobrenatural en nuestra vida. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias.